Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos nuevamente acá, conectados con el cielo, dispuestos a estudiar una vez más la palabra de Dios desde el comienzo de un nuevo día. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una oración ahí donde estamos para que Dios pueda bendecir su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das un día más, nos das, Señor, una nueva semana. Ahora, Padre, que estamos acá, queremos pedir, queremos suplicar que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos, pueda guiarnos, pueda instruirnos, pueda enseñarnos en esta manera. Que este estudio, Señor, sea de beneficio para cada uno de nosotros, que pueda crecer nuestra fe, que pueda mantener nuestra esperanza viva, Señor. Y como el tema que vamos a estudiar en esta mañana, Padre, en este momento, que podamos siempre seguir confiando en esa promesa de tu segunda venida. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. Ese es nuestro deseo, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. El gran conflicto, y le llegamos ya a la lección número 7, y el tema de esta semana es motivados por la esperanza. Eso es lo que debe mantenernos motivados, motivados por la esperanza. Y la lección para hoy, domingo 12 de mayo, es la promesa de su regreso. Promesa de su regreso es el tema para la lección de hoy domingo 12 de mayo. Bien, la doctrina del segundo advenimiento es la verdadera llave de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesumbradamente del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Eso está en El Conflicto de los Siglos, capítulo 18, Heraldos Matutinos, se titula este capítulo, y es la página 346. Comentar nada más que la versión que yo tengo del Conflicto de los Siglos es la versión original, y por eso es que la versión, ya una versión más actualizada, el título del capítulo 18 no es de esta manera. No es Los Heraldos Matutinos, tiene otro título y otro número de página también, ¿verdad? Valga la aclaración para que no vaya a haber ninguna confusión. Entonces, el cumplimiento fiel de estas profecías hasta el día de hoy, así como a través de la historia hemos visto cómo se han ido cumpliendo estas profecías, esto debe aumentar nuestra fe, debe llenarnos más de confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como se ha cumplido hasta hoy, las profecías que faltan seguramente también van a cumplirse. Con seguridad se van a cumplir. De la misma manera, Dios es fiel a su palabra y cumplirá cada una de estas profecías. Y eso es lo que a nosotros nos debe de llenar de confianza. Ahora bien, entrando ya en lo que es el tema del día de hoy, Jesús prometió que regresaría por segunda vez. Y esa es la promesa de su regreso, tal cual es el tema del día de hoy. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículos 1 a 3. Y vamos a leer algunos textos para nuestro estudio de hoy. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en esa ocasión. Y estas palabras Jesús se las dijo cuando vio que éstos estaban turbados porque ya les había anunciado que pronto los dejaría. Y es por eso que les dijo, y por eso se los dijo, porque quería asegurarles a ellos que esta separación iba a ser nada más temporalmente y que al final los que iban a ser beneficiados con esta separación temporal serían ellos mismos. Pero esto se lo dijo Jesús para calmar. Y si me fuese, les dijo Jesús. Había una condición ahí, ¿verdad? Para que se tenía que cumplir. Y si me fuese, ¿verdad? Y todos sabemos que Jesús se fue al cielo cuando resucitó, ¿verdad? Después de que lo mataron, lo crucificaron, murió, estuvo allí en el sepulcro y al tercer día resucitó y luego a los días él ascendió al cielo, se fue. Y por eso es que él decía, y si me fuere, y a eso es a lo que él fue, a preparar lugar para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero luego les dice también, vendré otra vez. Y esa es la frase, esa frase es la promesa. Es la promesa que a todos nosotros nos llena de esperanza. Esa es la bienaventurada esperanza de la iglesia. Con la segunda venida de Jesús, el Evangelio también llegará a su fin. Vamos a leer también otro texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso lo escribió Pablo a los cristianos de Tesalónica. Ya vamos a ver por qué. Para que no os entristezcáis como los otros, dice, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Imagínense, desde ese entonces Pablo ya estaba esperando la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Ya estaba esperando la segunda venida de Jesús y por eso es que él dijo, los que quedemos vivos, nosotros que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es que esto Pablo le escribe a los de Tesalónica, eh, explicándoles qué sucederá cuando Jesús venga por segunda vez, ¿verdad? Cuando venga por segunda vez con los cristianos que han muerto. Aquí lo está explicando Pablo. Muchos seres queridos, familiares y amigos han sido llamados ya al descanso. Y ahora Pablo quiere que los de Tesalónica no estén tristes, sino que los invita a que estén confiados y con la esperanza. Les explica que no hay necesidad de que un cristiano se entristezca por su hermano muerto,
por su familiar muerto, pues la esperanza de la resurrección elimina la causa de ese pesar. Aunque Pablo también, con esto que les decía, no estaba desaprobando el dolor natural que se siente al perder un ser querido. Pero de ninguna manera Pablo les estaba diciendo dejen de llorar o dejen de sentir, dejen de sufrir. No, Pablo les estaba diciendo qué es lo que va a pasar con ellos, para que tuvieran esperanza. Eso es lo mismo que nos dice hoy a nosotros también, ¿verdad? Sí, que vamos a sentir dolor, sí, cuando nos separemos de nuestros seres queridos, pero que nosotros también debemos tener esa bendita esperanza de que en aquel día nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos nuevamente. ¿Verdad? Que esta separación es momentánea. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Bien, otro texto bíblico para el estudio de hoy lo encontramos en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo escribe aquí que la salvación es para todos los hombres. Eso dice en el versículo 11, ¿verdad? Que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así se ha manifestado la gracia de Dios, que a todos los hombres se les da suficiente oportunidad para que se salven. Eso también debe darnos esperanza a nosotros, pues nadie está excluido de la gracia salvadora. También nos invita Pablo a que aguardemos, o en otras palabras, nos invita a que estemos a la expectativa de la esperanza bienaventurada. Esa bendita esperanza es la del regreso de Jesús, lo cual ha sido el gran incentivo de la fe cristiana durante ya casi 2000 años, desde que Él se fue, desde que Él subió al cielo. Esos momentos difíciles de desánimo, desilusión o dolor que son propios de la condición humana, son superados por la esperanza cristiana de la segunda venida de Jesús. Todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. Y como cristianos hoy en día, y a lo largo de la historia humana, estos tres textos que hemos leído nos traen esperanza. La esperanza de que esta separación con Jesús o de nuestros seres queridos también es una esperanza temporal y que en su segunda venida viviremos con Jesús por una eternidad, alejados de todo sufrimiento y de toda enfermedad y sobre todo alejados de la muerte. También nos da la esperanza de que vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos nuevamente, los seres queridos que ya murieron y que han muerto creyendo en Jesús, creyendo en la salvación a través de Jesús. Y que ya no será en este mundo, sino en un mundo nuevo, lleno de paz y felicidad, donde nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, llámese familiares o amigos. Y para finalizar, para ir finalizando, voy a compartir un texto del conflicto de los siglos en el capítulo 18, Heraldos Matutinos, en la página 358. Dice, ante la perspectiva de aquel, y esto es a manera de ejemplo, ¿verdad? A manera de ejemplo por el tema que estamos estudiando. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su paz con arrepentimiento
y con humillación. Ese es el consejo que nos da Elena de White en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Y es que aún siendo una promesa de Dios, ¿verdad? Que Él va a regresar y va a venir a traer a su pueblo. Aún siendo una promesa, también tiene una condición. Y esa condición es que debemos prepararnos y debemos estar listos para cuando ese día grande llegue, ¿verdad? Para cuando esa promesa se cumpla, esa promesa de la segunda venida se cumple. Y entonces vamos a estar con Jesús por una eternidad. También en el conflicto de los siglos, allí en el capítulo 18, Heraldos Matutinos, el mismo capítulo, pero en las páginas 349 a la 351, quiero compartir con ustedes lo que, o cómo se expresaban, ¿verdad? Cómo expresaban su esperanza los primeros cristianos o los primeros discípulos, incluso algunos reformadores. Eso es lo que quiero compartir, que está ahí, escrito en el conflicto de los siglos. Y eso también debe motivarnos a nosotros. Dice, conflicto de los siglos, capítulo 18, Heraldos Matutinos, páginas 349 a 351. Dice, la venida del Señor ha sido en todo tiempo esperanza de sus verdaderos discípulos. Y esa es la misma esperanza que debemos tener nosotros. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos, de que volvería, les aclaró el porvenir a sus discípulos, llenando sus corazones de alegría y una esperanza que las penas no podían apagar, ni las pruebas podían disminuir. Así vemos a los cristianos de Tesalónica. Vamos a ver lo que decían los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, estaban enterrando a sus seres amados que esperaban la venida del Señor. Y Pablo, su maestro, les llamó la atención sobre la resurrección, ¿verdad? Les llamó la atención, no es que los haya regañado, sino que llamó su atención a la resurrección que había de verificarse al advenimiento del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolados, pues, les dijo, unos a los otros con estas palabras. Eso terminó diciéndoles Pablo. También el discípulo amado, en la isla peñascosa de Patmos, oyó la promesa. Ciertamente yo vengo presto. Eso es lo que escuchó Juan. Y su ardiente respuesta expresa la oración de la iglesia durante toda su peregrinación que dice, ven, Señor Jesús. Esa fue la respuesta de Juan. También desde la cárcel, desde la hoguera, el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, dice Elena de White, llega hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza, estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia, a la venida de aquel. Esperaban al Señor que debía venir del cielo, entre las nubes con la gloria de su Padre, trayendo para los justos el reino eterno. Los valdenses también acariciaban esa misma fe, esa misma esperanza. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la iglesia. Así aguardaba también este reformador Wycliffe. Lutero también declaró, estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Calvino, esa era la esperanza de Lutero, imagínense, ¿verdad? O sea, él, así como Pablo, deseaba y estaba casi seguro de que la venida de Jesús iba a ser pronto, ¿verdad? Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. Y declara
que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Tal fue la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia en el desierto, de la iglesia de los reformadores y también de la iglesia de Dios hoy en día. Y me gusta lo que Calvino dijo, que invita a los cristianos a desear sin vacilar, dice, y con ardor el día de la venida de Cristo. Se debe ser nuestro sentir. Y así era la esperanza de muchos otros reformadores, que no los voy a mencionar, pero que están escritos ahí en el conflicto de los siglos. ¿Verdad? Muchos otros reformadores que tenían en la promesa que tenían en la promesa de la segunda venida de Jesús, tenían su esperanza. Ahí la tenían. Nuestra esperanza, ¿dónde está? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Cómo está tu fe? Mi deseo es que sea como la de todos estos cristianos que mencioné antes, que debemos amar la segunda venida, que debemos estar alegres esperando con ansias esa segunda venida de Jesús. No debemos dudar nunca de esa bendita promesa de su segunda venida. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con este tema acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.